Ochoa de México, cuyos temas que van a desarrollar es lesión de partes blandas y fijación de fracturas, los métodos. Juan Manuel, es todo tuyo. Emilio, muchísimas gracias. Gracias a Luis, que nos está acompañando hoy también. Un cordial saludo a nombre del Board de Latinoamérica para todos los amigos de Latinoamérica, para todos los compañeros. De verdad, este Board está muy satisfecho con este éxito que hemos tenido en esta actividad. Entonces, vamos a continuar y hablar un poco sobre el tema de manejo de los tejidos blandos, tanto en fracturas cerradas como en fracturas expuestas y algunas consideraciones para lo mismo. Quiero iniciar mostrándoles que es un paciente de 40 años de edad, quien presenta una fractura diafisiaria de la tibia cerrada, como ustedes la pueden apreciar, de un trazo espiroideo, y la condición de partes blandas la pueden ver ustedes en este gráfico. El paciente se le determinó por parte de su cirujano realizar una reducción abierta y hacer una osteosíntesis. El trazo se presta para eso porque es un trazo espiroideo y posiblemente una compresión interfragmentaria. Este es el resultado radiográfico que probablemente tendrá muchas críticas con respecto a la osteosíntesis, pero esto está directamente proporcional al manejo de los tejidos blandos, y este fue el resultado también del manejo de los tejidos blandos. Entonces, con este caso tan ilustrador, yo quiero iniciar la presentación. Los objetivos son destacar la importancia de los tejidos blandos tanto en fracturas abiertas como en fracturas cerradas, y vamos a sugerir algunas pautas de manejo. Czerny, este cirujano austriaco, tan conocido por nosotros cuando se habla de partes blandas, cuando se menciona, decía que los tejidos blandos o la lesión de los tejidos blandos que acompaña a las fracturas cerradas son especialmente problemáticos. Y usualmente son insuficientemente apreciados debido a su naturaleza oculta, y que aún simples contusiones de la piel en una fractura cerrada pueden tener problemas realmente más complejos, tanto para su tratamiento como para su pronóstico, que incluso una fractura expuesta. Entonces, el primer mensaje que yo quiero dejarles es que una fractura es una lesión de tejidos blandos, la cual es más hacia los tejidos blandos que hacia la parte ósea. Finalmente, la parte ósea podemos manejarla en cualquier momento, pero los tejidos blandos son fundamentales en el manejo de la fractura. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces los cirujanos ortopedistas no recibimos una adecuada formación con respecto al manejo de los tejidos blandos. Y situaciones que son básicas, como lo pueden ser los abordajes, o como lo pueden ser el cierre de una herida, o como lo pueden ser el desbridamiento de la misma, son dejados a personas muchas veces sin experiencia, porque se considera que no son situaciones importantes, y termina realmente en desastres y en situaciones que son bastante difíciles después de corregir. Es por esto que debemos siempre pensar que el hueso tiene el parecido de una planta. La planta recibe el agua y recibe los nutrientes a través de sus raíces. Pues bien, el hueso precisamente tiene sus raíces en los tejidos blandos. Por tanto, debemos respetar los tejidos blandos con la finalidad de que esos tejidos blandos puedan nutrir de alguna manera el hueso y puedan permitir la cicatrización del mismo en situaciones de orden traumático. Hay una serie de factores de riesgo a tener en cuenta en los tejidos blandos. Los primeros están relacionados con el paciente. No tenemos mucho que hacer ahí, comorbilidades como la diabetes, el politrauma, paciente choqueado, pacientes fumadores, poco colaboradores, o factores relacionados con la lesión. La energía de la lesión es un problema que puede estar generando un trauma importante en las partes blandas. La localización de las fracturas o factores relacionados con el cirujano, que ahí es donde nosotros entramos a actuar, como son el momento de la cirugía, el abordaje que realizamos y el manejo de los tejidos blandos. Empecemos a hablar un poco por el momento en el cual se hace la cirugía, y es aquí donde muchas veces fallamos. ¿Por qué? Porque existe una serie de fases que se dan cuando se sucede un trauma,
Y esa primera fase es conocida como la fase inflamatoria, después vendrá la fase proliferativa, por último la fase reparativa. Esa fase inflamatoria es donde existe un dolor, se activa la cascada de la coagulación, hay vasoconstricción, pero en últimas todo eso significa hipoxia celular. Entonces, si usted entra a hacer una cirugía en el momento en que tenemos una fase inflamatoria importante, donde tenemos unos tejidos edematizados con presencia de frictenas, etc., podemos llegar a tener estos resultados tan desastrosos como los que estoy mostrando en la gráfica. Hay 3 fracturas a las cuales hay que ponerles mucho cuidado en relación a los tejidos blandos. La primera tiene que ver con el pilón tibial, dado que el cubrimiento de la tibia distal es dado exclusivamente por el celular subcutáneo y por la piel. Las fracturas de la meseta tibial igualmente no dejan de ser un problema porque también se generan situaciones de inflamación muy graves. Y por último, las fracturas del talón, del calcáneo, donde también muchas veces tenemos problemas y son las que tenemos que tener más cuidado el momento en el cual las vamos a llevar al quirófano. Por tanto, cuando recién ingresa nuestro paciente en esa fase inflamatoria, tenemos que tratar de hacer lo que se ha llamado el control de daños, y es esperar un poco. Es decir, dejar la fractura inmovilizada con el sistema del cual dispongamos y esperar un poco de tiempo a que los tejidos blandos estén en un poco de mejor condición. Tal vez la mejor manera actualmente para inmovilizar las fracturas de forma temporal mientras se realiza el procedimiento quirúrgico es la fijación externa. Esto nos permite de alguna manera tener el hueso estabilizado, movilidad del paciente, nos evita complicaciones y nos permite esperar un poco a que esa fase vaya pasando, y igualmente nos da tiempo para pensar un poco en la fractura, para pensar qué vamos a hacer con esa fractura, cómo la vamos a tratar, en pedir las imágenes que se requieran, y después de algunos días, usualmente va entre 1 y 2 semanas en los casos más graves, y cuando aparece que es el famoso signo de la arruga, es decir, que nos permite hacer un pliegue de la piel en nuestra estructura, eso es un buen signo de que ya es el momento en el cual podemos llevar a nuestro paciente al quirófano a realizar la estabilización definitiva de la fractura. Miremos esta fractura. Este es un paciente de 17 años de edad, todavía tiene placas de crecimiento abiertas, como lo pueden apreciar, quien tiene un accidente en una moto, y la radiografía realmente impresiona un poco, con una fractura conminuta sobre la cual podríamos hablar y discutir mucho sobre su forma de tratamiento. Sin embargo, cuando vemos la condición de los tejidos blandos, yo creo que ahí ya entramos a considerar la situación mejor, porque más importante son los tejidos blandos en este caso que incluso la misma fractura. No hay un acuerdo en la literatura sobre qué se hace con las flictenas que se encuentran aquí en esta área. Se han descrito flictenas hemorrágicas, se han descrito flictenas con líquido de contenido claro, etc. Y cualquier tratamiento como desbridarlas, dejarlas, etc., parece tener el mismo resultado. Personalmente, a mí me gusta más hacer el desbridamiento de estas flictenas y cubrirlas con alguna gasa o apósito con algo de antibiótico tópico y esperar un poco a que mejore esta condición de tejidos blandos. Tengan en cuenta que siempre que ustedes pongan ese fijador externo, deben pensar en cuál es la osteosíntesis definitiva que le van a realizar, con la finalidad de que los clavos de Chance no queden ubicados en los sitios donde eventualmente se va a realizar la osteosíntesis, o se va a colocar el sistema o la placa. Aquí vemos cómo van mejorando progresivamente los tejidos blandos, y entonces ya podremos ir ideando cuál es el método de tratamiento que preferimos, ir haciendo nuestro planeamiento quirúrgico, y ya con una condición adecuada de partes blandas realizar el procedimiento. En este caso se colocó una placa a manera de puente. Aprecien que hay incluso un fragmento que se ha dejado por fuera, no se toca esta conminución, y usualmente esto evoluciona bastante bien y evoluciona hacia la consolidación sin ningún problema entonces de complicaciones con tejidos blandos. Con respecto al manejo de los tejidos blandos, la incisión es muy importante. Siempre realicemos incisiones perpendiculares al plano de la extremidad que estamos operando. Esta es la forma correcta de hacerla, y vamos a irnos progresivamente profundizando hasta ubicar el área del hueso que necesitamos llegar, es decir, sin desarrollar colgajos, sin crear colgajos, porque hacerlo de esta manera no es la forma adecuada. Es decir, si uno empieza a desprender el tejido celular subcutáneo de las inserciones más profundas,
estamos dañando la vascularidad y estamos generando problemas. ¿Podríamos decir entonces que las técnicas de mínima invasión sean mejores? Pues realmente las técnicas de mínima invasión son excelentes en determinadas situaciones, pero no quiere decir que sean la solución al problema de los tejidos blandos. Aquí vemos un tobillo o un pilón tibial que fue tratado por una técnica de mínima invasión y pueden apreciar ustedes que por un pequeño incisión abordaje intentan hacer la reducción mediante maniobras forzadas, quizá templando la piel, haciendo un estrés excesivo sobre los bordes de la piel y finalmente se generan estos problemas tan graves como el que estamos viendo en este caso. Este es otro paciente, el cual tiene este tipo de fractura de un trazo espiroideo y vamos a tratarlo de una manera abierta. Ya ayer y antier en el webinar, Rodrigo y Pedro nos hablaban un poco sobre esto, y es la reducción de la fractura y el manejo adecuado de los tejidos blandos. En la línea punteada pueden ustedes encontrar lo que es la cresta de la tibia. Ese es el sitio sobre el cual no debemos realizar la incisión, porque en caso de que lleguemos a tener alguna complicación nos va a permitir que la placa se exponga y el tejido blando, el tejido blando se necrose y la placa se exponga. Entonces la incisión debe ser por donde está esta línea continua, es decir, un poco más lateral a la cresta, para que en el caso de que nuestra incisión por alguna razón no cierre o después se abra, lo que se exponga sea la musculatura extensora y no tengamos tantas complicaciones. Entonces aquí tenemos la forma como se ha realizado. Es un ejemplo parecido a uno que mostraba el día de ayer Rodrigo, y ahí vemos cómo se ha hecho la reducción de la fractura con un cuidadoso manejo de las partes blandas. Pueden apreciar que en la parte proximal ni siquiera se ha abierto, sino que a través de pequeñas incisiones ponemos los tornillos de la parte más proximal. Hacemos una preservación del periósteo, no hay que desperiostizar el hueso, una adecuada reducción de la fractura, ven un tornillo de compresión interfragmentaria y un cierre adecuado, una sutura adecuada de los tejidos blandos. Esto finalmente va a conllevar a que no tengamos complicaciones, y tratándose de una técnica de estabilidad absoluta, un método de estabilidad absoluto, pues vamos a tener la consolidación per prima, sin formación de callo óseo, como nos lo mostró Pedro Porra el día de ayer. En cuanto al uso del electrobisturí, el electrobisturí es una herramienta esencial en nuestro trabajo, pero también puede llegar a ser problemática. ¿Cómo debemos usar el electro? El electro debe usar de una manera puntual, como si fuera el disparo de un francotirador, es decir, vamos a buscar exactamente dónde está el punto que está sangrando, ubicarlo con una pinza y realizar la coagulación. El video no está corriendo, ya ahí parece que está corriendo. Esta es la forma de hacerlo. Entonces buscamos el punto que esté sangrando y hacemos esta es la forma adecuada de realizar entonces el uso del electrobisturí. ¿Y qué es lo que tenemos que evitar? Tenemos que evitar la técnica a veces que se usa de manera indiscriminada, es la técnica del lanzallamas, que he llamado yo, en la cual básicamente lo que se produce es una quemadura de los tejidos blandos, porque se quema de manera indiscriminada alrededor de todos los tejidos que estamos teniendo, y no producimos un daño más que otra cosa. El video no está corriendo, Juan Alzate, por favor. Gracias. Ahí lo vemos. Entonces esta es la técnica realmente inadecuada de la realización, que muchas veces lo vemos en algunos de nuestros pacientes. Entonces esta no es la forma precisa y la forma correcta y adecuada de realizar. Con respecto al uso de pinzas y separadores, es otra cosa fundamental, especialmente el uso de las pinzas que tienen un diente en el extremo, que hay distintos tipos de pinzas. Debemos ser muy cuidadosos, especialmente con la piel. Ahí están viendo ustedes cómo se está sujetando de una manera inadecuada la piel. Cada pinchazo que le damos con la pinza, lo que estamos generando es daño, lo que estamos generando es necrosis. Esto no se debe realizar. Estas pinzas con diente, con muela, son básicamente para ser usadas en estructuras más duras, más fuertes, como por ejemplo las fascias, como lo pueden apreciar aquí. Y si requerimos movilizar la piel, podemos hacerlo con una pinza fina, como esta pinza de Adson, sujetando básicamente del tejido celular subcutáneo, como lo ven en el gráfico, y evitando pinzar la piel o pincharla con las puntas.
Mucho cuidado con estos tipos de separadores, estos separadores de palanca o de Hohmann, en los cuales se tiende a hacer una fuerza excesiva por parte de nuestro ayudante quirúrgico, porque son muy fáciles de abrir, de exponer, generan problemas. Si ustedes miran la piel alrededor de esta incisión, esto es un tobillo, hacia el lado izquierdo estará el pie. Si miran alrededor de la incisión podemos apreciar un área que prácticamente está isquémica, porque están realizando compresión estos separadores de Hohmann, y eso ocasiona eventualmente complicaciones. A veces terminamos después de al cabo de algunos meses de situaciones como esta y no nos explicamos por qué pudo haber fallado y por qué se necrosó la piel. El desbridamiento y el cierre de las heridas es otra cosa que es fundamental. Esta es una paciente con una fractura abierta del fémur distal, a la cual se le hace un desbridamiento no muy adecuado, como pueden apreciar ahí, porque el cirujano quizá no logra distinguir entre lo que es un tejido muerto y lo que es un tejido vivo, y eso es una parte esencial. Si usted sutura ese colgajo solamente por querer cubrir el hueso, va a agravar más la situación, porque va a predisponer a una infección que inicialmente es una infección superficial y posteriormente una infección profunda. De tal forma que las fracturas expuestas deben ser adecuadamente desbridadas y se deben retirar todos los tejidos necróticos, todos los tejidos que se encuentren eventualmente comprometidos, porque esa es la única manera de realizar un adecuado control. Y el otro tema es, después de hacer un adecuado desbridamiento, tenemos que buscar el cubrimiento de las partes blandas. Si usted deja indefinidamente una fractura expuesta abierta, el hueso se va a desecar y se hace más propenso a una infección. Entonces, actualmente lo que se prefiere es lo que se ha denominado el manejo ortoplástico, el fix and flap. Fije la fractura y de una vez, en la medida de lo posible, o al menos en las primeras 72 horas, realice el cubrimiento. Este abordaje de tipo ortoplástico está basado en lo que se ha llamado la escalera reconstructiva, que va desde el cierre primario, que yo pienso que muchas veces en fracturas abiertas no hay lugar porque hay pérdida de tejidos, pasando por otras situaciones. Veamos, este es un paciente con una fractura abierta por la parte lateral, donde hay un buen músculo, y después de hacer un adecuado desbridamiento queda un buen cubrimiento muscular. Este sería un paciente adecuado para la realización de un injerto de piel, porque el tejido blando permite recibir adecuadamente ese injerto de piel, porque ese injerto va a sobrevivir gracias a ese envivimiento de los tejidos que tienen la parte inferior. Podemos tener un injerto de piel de espesor total cuando tenemos un área pequeña que se toma de la cara interna del muslo y nos permite el cierre primario del sitio donde se toma. Entonces esta es la forma de realizarlo, la forma como se coloca, y el resultado final es un resultado estéticamente muy favorable, pero sobre todo nos permite resolver el problema. La otra situación es realizar injertos de piel de espesor parcial, que básicamente pueden ser tomados con dermátomos, como el que les estoy mostrando en el gráfico, que es un dermátomo manual, es muy fácil de utilizar, se pueden tomar de la cara anterior del muslo, o cuando necesitamos cubrir mayores superficies, el dermátomo eléctrico es una solución, porque nos permite tomar áreas mucho más extensas del injerto, e igualmente con este otro aditamento nos permite enmallarlo y hacer entonces un muy buen cubrimiento. Ahí estamos tomando los injertos de la cara anterior, este es el enmallado que se puede apreciar aquí en este dispositivo, y un paciente con una fractura abierta, a la cual se le ha hecho un colgajo muscular del gastrocnemio con esta área tan extensa, nos va a permitir entonces un muy buen cubrimiento y un muy buen resultado. Eso en cuanto a los injertos de piel. Los colgajos locales son otra posibilidad también muy buena, porque son muy sencillos de realizar. Básicamente hay que tener unas pequeñas reglas, como el que sea lo suficientemente ancho y largo para que cubra el área de defecto que queremos cubrir. Debe tener por lo menos 2 veces la longitud. Eso nos permite que al rotarlo él pase a cubrir el área que queremos, donde tenemos el defecto, y hacer un cierre primario en la zona donante o la colocación de un injerto. Esta es una paciente de 27 años de edad con una fractura distal de tibia expuesta grado 3, a la cual se le hace el desbridamiento, un fijador externo de control de daños nuevamente, y ahí ven ustedes la radiografía de la fractura ya reducida y con un control de daños. Utilizamos en muchas ocasiones, o se pueden utilizar
entonces nuestro colgajo y va a quedar en la parte, sobre la parte anterior, cubriendo el área de defecto, y realizamos unos injertos de piel en la zona tonante. Este es el resultado al cabo de un tiempo, un muy buen resultado del cubrimiento. Ahí ven la radiografía, cómo la fractura incluso va consolidando, porque tiene muy buena vascularidad debido al colgajo, y nuestro paciente igualmente con un resultado favorable. Ahí pueden apreciar un poquito de estepaje en la marcha por el daño de partes blandas, pero está caminando y con su fractura evolucionando bastante bien. El siguiente paso van a ser los colgajos musculares, y me refiero básicamente y de manera muy rápida a la pierna, que es tal vez donde más los utilizamos. Los músculos gastrocnemios, que son los más superficiales. Es un colgajo que está irrigado básicamente por la arteria sural medial para el medial y la arteria sural lateral. Y estos músculos tienen su origen en la cara posterior de los cóndilos femorales. Eso permite hacer una muy buena rotación del colgajo. Aquí vemos también en la parte más profunda el otro músculo, que es el músculo el músculo sóleo, el cual tiene irrigación de varios pedículos. Tiene tanto de la arteria tibial como de la arteria peronea, y arterias perforantes que lo nutren y que lo hacen igualmente un colgajo bastante confiable. Ahí vemos en este esquema cómo el gastrocnemio puede ser, hasta dónde llega y qué cubrimiento nos da. Eso nos habla prácticamente del tercio proximal de la pierna, y el sóleo, que es un poco más largo en su vientre muscular, al rotarlo nos va a cubrir el tercio medio de la misma. Un paciente víctima de un accidente automotor, motocicleta, con una fractura expuesta bastante grave, como la que podemos ver tanto en las imágenes clínicas como en las imágenes radiográficas. Hacemos el desbridamiento. Siempre tengan en cuenta que este tipo de fracturas articulares es mejor en el primer desbridamiento, o lo más pronto posible, realizar la fijación de las superficies articulares, porque posterior fijador externo, e idealmente de una vez fijar la parte articular en la medida de lo posible. Y aquí yo quiero darle paso a una herramienta relativamente nueva, que es el sistema de presión negativa, que nos ha ayudado realmente muchísimo, y la literatura actualmente muestra que es de gran utilidad en la medida en la cual disminuye el tamaño de la lesión, facilita el tratamiento de la misma y nos permite obtener mejores resultados. Aquí está nuestro paciente con el tratamiento de su sistema de presión negativa, y aprecien ustedes cómo el cambio de unos 3 o 4 watts, que lo hacemos cada 6-7 días, realmente la situación cambia notoriamente. Y ya en este momento podemos llevar al paciente a la realización de un colgajo. Este es un colgajo del gastrocnemio, y podemos apreciar el gastrocnemio medial aquí. Este es el abordaje medial sobre la pierna. Este es el gastrocnemio medial, este es el tendón de Aquiles, este es el músculo sóleo. Ellos se dejan disecar de una manera muy fácil. Entonces desinsertamos del tendón de Aquiles. Este es el plantar delgado, que lo podemos apreciar acá, y cómo podemos entonces rotar ese músculo hacia la parte superior de la rodilla y prácticamente cubrir completamente la rodilla, y enseguida colocar unos injertos de piel, como lo vemos aquí. Y este es el resultado al cabo de un tiempo, cuando volvemos a colocar nuestro fijador externo, y con el paciente ya resuelto, con algún pequeño grado de acortamiento, pero realmente tiene su extremidad, moviliza un poco, hace algo de flexión y extensión, pero puede caminar y no tiene dolor. Ese es un muy buen resultado para una fractura muy grave. O otro ejemplo de una fractura ocasionada por una guadaña, una máquina agrícola, en el cual nos produce esta fractura. Se hace un control de daños, hacemos nuevamente los desbridamientos adecuados, tratándose de una fractura ya un poco más distal. Ya aquí no nos permite el cubrimiento con un gastrocnemio. Tenemos que buscar el cubrimiento con el sóleo, que es el músculo adecuado para este momento. Quedó la imagen un poco corta ahí, voy a devolverme. Entonces, esta es la fractura del tercio medio. Vamos a pasar adelante. No sé, Juan, si me puedas ayudar de allá. Se quedó cargando un poco retrasado, no sé si sea el control. Ya estamos perfecto. Entonces, el enclavijamiento que se realiza después de realizar el desbridamiento, igual que lo veíamos para el caso anterior, la forma de realizar nuestro enclavijamiento, los bloqueos de enclavijamiento, y ya una vez tenemos la fractura completamente estabilizada, abordamos por la parte medial
apreciar, aquí tenemos el gastrocnemio. Este es el músculo sóleo, que lo ven que la misma máquina le produjo lesión parcial en esta área, pero está muy bien irrigado en la parte distal, de tal manera que es perfectamente susceptible para desinsertarlo de la parte distal, levantarlo como lo pueden apreciar aquí y rotarlo hacia la parte medial donde queremos realizar el cubrimiento. Esta es la forma como quedaría, y luego un pequeño injerto de piel sobre el músculo, y este es el resultado final, lo que nos da un perfecto resultado. Mensajes finales entonces con respecto a tejidos blandos. Recordemos que la lesión ósea tiene una clara representación en los tejidos blandos. La atención de las partes blandas debe ser tan importante como la atención del hueso, y hay que esperar siempre por el momento adecuado para la osteosíntesis. Realice abordajes cuidadosos, separe los tejidos blandos con la mayor diligencia, ya que esto puede ser la diferencia entre el éxito o una grave complicación quirúrgica. Y el adecuado desbridamiento de una fractura abierta siempre es esencial, y buscar entonces el cubrimiento. Considere el uso de los sistemas de presión negativa en fracturas abiertas graves, es fundamental, y el cubrimiento temprano es realmente muy importante en términos de prevención de infección y de mejoría del pronóstico. Con esto doy paso a Luis para que él continúe con la charla y los métodos de estabilización de las proteínas. Gracias. Hola, saludos a todos, muchas gracias por su participación. Es un honor contar con todo este número de participantes y por supuesto por su participación en las preguntas muy interesantes. Bueno, para continuar con este segmento de principios básicos, hablaremos de la aplicación de las fracturas, cuáles son los principios y los métodos con los que podemos resolverlo. Y quisiera empezar mi presentación citando a este personaje que algunos lo ubicarán, el maestro Miyagi, y él mencionaba: nunca antepongas tu pasión a un principio, incluso si ganas, perderás. Y esto lo podemos aplicar en nuestra práctica profesional, porque muchas veces anteponemos nuestra pasión en el tratamiento de una fractura y no estamos tomando en cuenta un principio ya establecido, y esto no nos va a llevar a ganar, sino a perder en el tratamiento. Entonces, los objetivos de esta plática serán conocer cuáles son los métodos de fijación básico en el tratamiento de las fracturas. Analizaremos el concepto de compresión, de protección o neutralización, de banda de tensión, de enclavado intramedular, de sostén, que lo podemos realizar con el uso de una placa puente, una placa contrafuerte o una fijación externa, y también identificaremos las indicaciones de cada uno de ellos. Pero, ¿cuál es la definición de estos métodos de fijación o principios de fijación? Bueno, son las bases mecánicas tanto del comportamiento de los implantes como del comportamiento del hueso en el tratamiento de las fracturas. Y hay varios factores que nos van a llevar o nos van a determinar cuál va a ser el mejor método de fijación para determinada fractura. Uno de esos factores es de acuerdo al hueso, por supuesto, alterado o fracturado, de acuerdo al segmento de ese hueso fracturado. También depende de la morfología de la fractura, dependerá también de la calidad ósea, de ciertos patrones en la personalidad de la fractura, la técnica utilizada que nosotros querramos realizar y que por supuesto esté indicada, y también qué implante nosotros querramos colocar o querramos utilizar, pero que por supuesto también esté indicado. Entonces, siguiendo estos factores y tomando este ejemplo, una fractura del tercio distal de la diáfisis del húmero, un trazo oblicuo largo, de acuerdo al hueso, de acuerdo al segmento, de acuerdo a la morfología de la fractura, se decide hacer una reducción abierta, una compresión transversal o perpendicular al trazo de la fractura, aumentando la fricción de los fragmentos principales, y esto va a ser colocando los tornillos de compresión a través del trazo de la fractura. Y a esta osteosíntesis, que por sí sola resultaría insuficiente, se complementa con una placa en el húmero posterior. A todo este método de fijación se le llamará neutralización o protección, y lo veremos más a detalle en diapositivas futuras. Pero, ¿cuáles son estos métodos de fijación? Hablaremos de compresión, que se puede realizar con tornillos y placas. Hablaremos de la neutralización o protección, que se puede realizar con placas. Hablaremos de la banda de tensión, que puede ser realizado con el uso de cerclaje o placas. Hablaremos del sostén, que puede ser utilizado con muchas cosas: tornillos, placas, fijación externa, una placa colocada a manera de puente y una placa contrafuerte. Y el último es el enclavado intramedular. Entonces, estos 5 métodos de fijación
son con los que podríamos resolver la mayoría de las fracturas. Y hablaremos de cada uno de ellos. La compresión tiene por objeto aumentar la fricción entre los fragmentos, y este aumento de la fricción entre los fragmentos establecerá los fragmentos fracturarios. Y hay dos maneras de realizar esta compresión. Una compresión transversal, que será perpendicular al trazo de la fractura, y una compresión axial, que será sobre el eje longitudinal del hueso. Hablando de la compresión transversal, va a ser aquella que se realizará perpendicular al eje longitudinal del hueso. Entonces estará indicada en trazos oblicuos o trazos espiroideos. Entonces, en este ejemplo, un trazo oblicuo o un trazo espiroideo, en donde en condiciones naturales habrá fuerzas que desplacen, fuerzas cizallantes que desplacen esta fractura, si nosotros nos oponemos a esas fuerzas con fuerzas tangenciales en un solo punto, aumentando la fricción en este punto, definitivamente estabilizaremos o nos opondríamos a esas fuerzas aboliéndolas por medio de un tornillo de compresión. Este es un ejemplo de colocación de tornillos transversales en una fractura del quinto metatarsiano, un trazo oblicuo. Vean cómo se realiza una técnica de compresión transversal perpendicular al trazo de la fractura, obteniendo una adecuada reducción. Y este es uno de los métodos que nos va a llevar a una estabilidad absoluta, al paso directo de ostionas a través del trazo de fractura, y esto permitirá una consolidación directa o primaria. Este es otro ejemplo de una fractura por abulsión en la tuberosidad posterior del calcáneo, donde se realiza una reducción percutánea y se colocan tornillos de compresión transversa generando compresión en el sitio de la fractura, obteniendo un buen resultado. Pero hay dos maneras de realizar esta compresión transversal. Una manera es hacer una técnica de canal liso y otra manera es hacer una técnica de tornillo de basta. En la técnica de canal liso tendremos que usar dos brocas. Una broca para realizar el orificio proximal o el orificio de deslizamiento, y es una broca que su diámetro irá en relación al tamaño de la rosca del tornillo, y la segunda broca será determinada para el tornillo, para el orificio distal, al trazo de la fractura, y su diámetro irá en relación al núcleo o al alma del tornillo. Entonces, estos son ejemplos de cómo realizar una técnica de canal liso. Vean cómo se coloca lo más perpendicular posible al trazo de la fractura. Se coloca el primer orificio o el orificio de deslizamiento relacionado al diámetro de la rosca del tornillo. El segundo orificio o el orificio de tracción será relacionado al diámetro del alma del tornillo, para que entonces, al ir teniendo contacto la cabeza del tornillo en la cortical, se genere tracción en el trazo de fractura y por ende una compresión. Hay otra manera de realizar una compresión transversa, y es utilizando una técnica de tornillo de vástago. Este tornillo de vástago no necesita de una técnica de canal liso. Lo único que hay que tomar en cuenta es que la rosca del tornillo debe de situarse solamente en el fragmento distal para que podamos obtener esta compresión. Habíamos comentado que hay otra manera de realizar compresión, y es la compresión axial, la que se va a realizar en el eje longitudinal de la fractura. Y la manera en que nosotros la podemos realizar es usando placas y tornillos. La mayoría de las placas actualmente nos ofrece estos orificios ovales, con este declive característico, y esto con el objetivo de, al ir colocando nuestro tornillo, la cabeza del tornillo tenga contacto con este declive, y al tener contacto empuje la placa y se genere un efecto de tracción en el trazo de la fractura, comprimiendo el mismo. Allí corre un video, no sé si lo tienes, Juan. Entonces, este video es demostrativo de cómo se puede realizar esta técnica de compresión axial. Vean cómo se coloca el tornillo de forma excéntrica, tiene contacto con este declive, y entonces se produce esta tracción y compresión en el sitio de fractura. Hay otros instrumentos que nos pueden ayudar a generar esta compresión axial o en el eje longitudinal de la fractura, y es el compresor. Debido a su mecanismo puede traccionar la placa generando fricción en el trazo de la fractura, para que nosotros posteriormente coloquemos los tornillos y mantengamos esa compresión que nos dio este mecanismo del compresor. Este es otro video, no sé si me lo puedan correr, en donde se muestra diferentes técnicas que podemos lograr con compresión por medio de placas. La primera es la que les mencionaba, una compresión axial, colocando un tornillo excéntrico y un tornillo a manera de poste en el otro lado. Entonces primero se coloca un poste,
el tornillo excéntrico en el orificio oval, que va a tener, como les mencionaba, contacto con el declive característico, y esto va a hacer que se traccione el fragmento contralateral, generando fricción o compresión en el trazo de la fractura. Hay otra manera de generar compresión con el uso de placas, y es premoldeando la placa o pretensándola, y a manera que vamos tensándola o ajustándola contra el hueso, se generarán fuerzas de compresión, sobre todo en el lado contralateral de la fractura. Este es un efecto más de banda de tensión que veremos en diapositivas posteriores. Pero hay otro efecto y podemos combinarlos con el uso de compresión axial y compresión transversal con un tornillo a través de la placa. Entonces estaríamos generando dos métodos de compresión en una sola osteosíntesis. El segundo método de fijación es el de protección o neutralización. Este método va a utilizar un implante que va a ser agregado a una osteosíntesis insuficiente. Por lo tanto, las indicaciones de este método de fijación serán trazos que son susceptibles de compresión, como en este ejemplo, que por sí solos resultarían insuficientes, entonces tendríamos que complementarlos con una placa. El método o el ejemplo característico son fracturas maleolares laterales, en donde se utilizó un tornillo de compresión transversa, pero que por sí solo sería insuficiente, entonces complementamos esa osteosíntesis con el uso de una placa. El otro método de fijación es la banda de tensión. La banda de tensión es un método que va a convertir los esfuerzos de tensión en esfuerzos de compresión. Hay muchos lugares en distintos segmentos, en diferentes huesos, que tienden a generar estos esfuerzos de tensión, y esto es por acción muscular o tendinosa. Bueno, este método va a aprovechar esos esfuerzos de tensión y los va a transformar en esfuerzos de compresión para reducir nuestra fractura. El implante que podemos utilizar es un implante que va a ser colocado en la superficie convexa de un hueso, y con lo que podemos usarlo es con un alambre o con una placa. Y de nuevamente, el ejemplo característico es un cerclaje colocado en una fractura transversa de olecranon. Vean cómo el implante se coloca en la superficie convexa del hueso, y a la hora de hacer flexión, o sea, un esfuerzo de tensión ocasionado por el tríceps, se convertirá ese esfuerzo de tensión en esfuerzos de compresión en la fractura. Entonces vean la diferencia, cómo se comprime el trazo fractural. Otro ejemplo en donde podemos observar este tipo de método de fijación es en la rótula, colocando un cerclaje, aprovechando las fuerzas deformantes del cuádriceps y del tendón patelar, convirtiéndolas en fuerzas de compresión en el trazo transverso. Hay otra manera de generar banda de tensión, y es con el uso de una placa. Necesitaremos un trazo transverso en un hueso curvo, que la placa pueda ser colocada en la superficie de tensión del mismo, y que tengamos una cortical opuesta íntegra para que ésta pueda soportar las fuerzas de compresión que otorgaremos. Este es un ejemplo en el cual tenemos un hueso curvo, un trazo transverso con una cortical opuesta íntegra, se coloca la placa en la superficie de tensión o en la superficie convexa del hueso, y se generarán esfuerzos de compresión en el sitio de la fractura. Si yo coloco el implante en la superficie cóncava o no tengo una superficie íntegra en el lado contralateral, este principio o método tendrá probabilidades de falla. El otro método de fijación es el sostén. El sostén va a utilizar un implante que va a funcionar como sustituto temporal de soporte óseo. Entonces, este método evitará el colapso de los fragmentos en forma temporal. Las indicaciones entonces estarán para trazos fragmentados en los que no hay un soporte óseo y pueden ser utilizados en articulación o trazos diafisarios. Estos son ejemplos característicos de trazos en los que hay una pérdida del soporte óseo por la conminución ya sea metafisaria o articular, que en gran manera producen un colapso de la superficie articular. A este tipo de trazos hay que restituir el soporte y fijarlos con un método de sostén. Y para esto puede utilizar un tornillo, una placa a manera de contrafuerte o buttress plate, o una placa puente, y por supuesto la fijación externa. Esta es una manera de generar sostén con tornillos. En el mismo ejemplo que veíamos anteriormente, se restablece la superficie articular y se colocan estos tornillos a manera de repisa, evitando que estas fuerzas deformantes o estas fuerzas que me van a tender al colapso sean sustituidas o sean abolidas por la presencia de los tornillos. Hay otro método para generar sostén, y es colocando una placa contrafuerte o buttress plate. Esta placa
Se va a colocar, por ejemplo, en fracturas de platillos tibiales, en donde de igual manera, debido a la conminución ósea, hay una pérdida de soporte óseo y habrá fuerzas que van a producir un desplazamiento y, por supuesto, un colapso de la fractura. Pero con solamente la presencia de la placa se van a producir fuerzas opuestas a estas y entonces esto evitará un colapso. La recomendación es colocar tornillos en la porción proximal del orificio para que así evitemos más desplazamiento. Otra manera de colocar un sostén es por medio de una placa puente, en fracturas sobre todo fragmentadas en diáfisis. La manera de colocar una placa puente se recomienda hacerlo de forma mínimamente invasiva y con implantes largos con una buena distribución de tornillos. Esto con el objetivo de distribuir adecuadamente todos estos esfuerzos de deformación que me pueden producir una fatiga en el implante. Por eso la placa puente no está indicada en trazos simples o trazos transversos, en diáfisis, sobre todo con implantes cortos, porque lo único que estamos ocasionando es que estos esfuerzos deformantes se concentren en una sola región, produciendo una fatiga del implante. Este es un buen ejemplo de una fractura en el fémur proximal en donde hay una pérdida de soporte óseo debido a la fragmentación. Se decide hacer sostén colocando una placa puente y vean cómo cumple los requisitos: un implante largo, una buena distribución de tornillos para precisamente no generar puntos específicos de deformación. Este es otro ejemplo en donde se coloca una placa puente en una fractura en donde no tenemos soporte óseo en el fémur y sigue cumpliendo con las características: un implante largo, una buena distribución de los tornillos. Lo adecuado es colocar prácticamente placas que vayan de metáfisis a metáfisis y así tendremos buenos resultados. Y otra manera de generar sostén es colocando fijación externa. Es el método ideal que me va a producir un sustituto temporal de soporte óseo en lo que yo realizo una osteosíntesis definitiva. Y por último tenemos el enclavado intramedular. El enclavado intramedular va a ser un método que va a utilizar un implante que va a ayudarnos a alinear, a dirigir y a estabilizar la fractura. Estará indicado para fracturas diafisarias, pero también para metafisarias o incluso articulares simples. Y la manera en que nosotros podemos realizar un enclavado va a ser con clavos o el uso de clavos Pence. Es una técnica que tiene ventajas sobre otras porque puede ser mínimamente invasiva, el implante per se es más resistente que otros y muchas veces no solamente soportarán cargas, sino comparten las cargas y esto es mecánicamente mucho más aceptable y resistente. Es una técnica que por sí nos va a recuperar la longitud, la rotación y la alineación en fracturas diafisarias. Esta es una técnica de enclavado intramedular usando clavos Kirchner en fracturas diafisarias de metatarsiano, en donde me corrigen la alineación y la longitud. No necesariamente la rotación, pero muchas veces en estas fracturas es tolerable. El enclavado intramedular también lo podemos realizar con TENS, sobre todo en la población pediátrica, y es un implante que me va a producir estabilidad y corrección de longitud, de angulación y control rotacional. Y no se diga los clavos convencionales que al ser fresados y al ser bloqueados son implantes o serán implantes mucho más estables. Esto me va a evitar una rotación y un acortamiento y también yo puedo utilizar una dinamización que me va a permitir una compresión axial en trazos que así lo ameriten como trazos transversos. Entonces, ¿qué podemos concluir de estos métodos de fijación? Que la elección tanto del principio de fijación o método de fijación y el implante, los dos combinados, adecuados, de manera adecuada, determinarán un buen resultado en el tratamiento de nuestras fracturas. Y que los implantes realizan o pueden realizar muchas funciones como métodos de fijación, más bien va a depender de cómo los coloquemos. Muchas gracias. Doctor Concha, no le estamos escuchando. Perdón. Perfecto, Luis, muchas gracias. Tenemos una serie de preguntas ahora, ya hemos venido tratando de responder algunas. Aquí hay tal vez una para ti, Luis, nos dice que dice el SAT en olecrano, me imagino que haga referencia al sistema de banda de tensión, dejan las clavijas endomedular porque tienen tendencia a migrar.
lo ideal es que tengan fijación en la cortical anterior del olecranon, precisamente para disminuir ese riesgo. A lo mejor el ejemplo se veía que precisamente estaban endomedulares, pero no, o sea, la idea es que sí se fijen en la cortical opuesta. Perfecto, exactamente, eso es lo adecuado. Pregunta Juan Carlos Ocampo de Chile, que si utilizo emisóleo o sóleo completo. Juan Carlos, es muy buena pregunta. Eso depende básicamente del área de defecto que quieras cubrir. Si el área de defecto es muy grande, requerirás rotar completamente el sóleo, pero la inmensa mayoría de las lesiones que usualmente uno ve con un emisóleo es más que suficiente. Luis, si quieres ir mirando alguna pregunta que quieras responder, pues perfecto. Mientras tanto, yo le voy respondiendo a Alexander de Colombia, que dice cuál es la confiabilidad del uso de la clindamicina con ciprofloxacina en fracturas de Gustilo tipo 3. Bueno, Alexander, hay una serie de esquemas de antibióticos. Recordemos que en las fracturas abiertas no estamos tratando infecciones, estamos haciendo profilaxis, y estos esquemas antibióticos usualmente están recomendados alrededor de unas 72 horas. El antibiótico que se utilice depende básicamente de cómo fue el tipo de accidente, qué tipo de contaminación eventualmente pueda tener, pero muchas veces es suficiente con antibióticos que cubran gram positivos y en algunos casos adicional gram negativos, y para ello la clindamicina es una muy buena opción, o incluso la gentamicina o los aminoglucósidos en términos generales. Pero recuerden que deben ser dados por un tiempo corto, casi siempre no va más allá de 72 horas. No hay diferencia en la literatura sobre dejarlos más tiempo o dar únicamente 72 horas, y en fracturas abiertas grado 1 y grado 2 prácticamente se dejan durante 24 horas. Luis, ¿alguna pregunta que vayas a responder? Andrés Cáceres de Chile pregunta, ¿en fracturas segmentarias se pueden fijar pequeños fragmentos si este segmento es con minuto o solo se puede puentear? La realidad es que lo recomendado actualmente, y sobre todo si se trata de una fractura de afisaria, no es muchas veces necesario fijar cada uno de los fragmentos. Incluso el tratar de realizarlo muchas veces producirá más daño a los tejidos blandos del que ya se tiene por una fractura fragmentada. Ahora, en el caso de que se tenga una separación importante de un fragmento óseo, probablemente se pueda utilizar, pero no es lo recomendable. Probablemente se pueda fijar ese fragmento a manera de acercarlo, pero vaya, no se necesitaría incluso hacer una reducción anatómica de esos fragmentos, no es recomendable. Perfecto. Cristian Rosas de Bolivia me pregunta cuál es mi experiencia con el sóleo de flujo reverso. Muy buena pregunta, Cristian. Tengo algunos casos. Sirve para el cubrimiento de la parte distal. Cubrir la parte distal es una de las cosas más difíciles. Este colgajo, como tú sabes, como les mostré, tiene irrigación, es un colgajo del tipo 2 que tiene irrigación a través de unas arterias perforantes. Entonces puedes cortarlo en la parte proximal y rotarlo, pero ¿cuál es el truco aquí en este caso? Que siempre tienes que buscar las perforantes antes de hacer el corte proximal, porque hay casos, se considera en la literatura que alrededor de un 10% de los casos no tienen esas arteriecillas pequeñas perforantes y puede fracasar. El problema con este colgajo de flujo reverso es que es menos confiable que el colgajo tradicional, pero es una muy buena herramienta cuando uno tiene lesiones de la parte distal de la pierna que son a veces muy difíciles de cubrir. Claro. Daniel Fernando Sánchez de Colombia pregunta, ¿qué riesgos representarían técnicas mínima invasivas en miembro superior respecto a técnicas abiertas? Bueno, no sé a qué segmento se refiera Daniel, porque evidentemente cambiaría, pero si estuviéramos pensando en el húmero,
Pues sí, hay técnicas descritas de mínima invasión, incluso no solamente con el enclavado intramedular, sino con colocación de placas anteriores, con buenos resultados, similares al uso del enclavado intramedular, obviamente haciendo una buena técnica, pero lo importante es pues, conocer la anatomía para hacer una buena técnica mínimamente invasiva en el miembro superior. Yo te complementaría, Luis, diciendo además del húmero, el húmero es tal vez una de las mejores indicaciones con placa, como lo has mencionado. Tenemos algunos casos de técnicas de mínima invasión en el antebrazo, situaciones excepcionales, porque el antebrazo es para realizar técnicas abiertas, convencionales, compresión interfragmentaria, pero cuando hay fracturas muy conminutas, por ejemplo fracturas por arma de fuego, que son muy frecuentes en nuestros países, es una muy buena técnica. Yo les recomiendo leer el capítulo de mínima invasión en antebrazo, que está en el libro de TIM de la AO, de técnicas de mínima invasión. Ahí tenemos publicados algunos casos y son bastante interesantes, pero son situaciones verdaderamente excepcionales. Hay una pregunta de Estefano de Argentina que dice: ¿cuál sería la distribución más adecuada de los tornillos para sintetizar con una placa puente larga una fractura transversal diapiciaria de un hueso largo? Es una pregunta muy buena, porque en principio para ese tipo de fractura que estás manifestando, Estefano, tal vez las técnicas de estabilidad relativa con clavo endomedular serían la primera elección. Sin embargo, si decides hacer una placa, tiene que ser una placa lo suficientemente larga para que no vaya a fallar. Tiene que tener una distribución algo parecida a lo que hacemos con los fijadores externos. Pero en este caso, por ejemplo, en una tibia, lo mínimo que utilizaríamos en una placa por lo menos de 12 orificios, y hay que dejar una separación en el foco de fractura. El foco de fractura debe quedar reducido, no deben quedar brechas, que ahí el mayor problema es cuando quedan brechas, debe quedar reducido. Pero como estamos haciendo una técnica de estabilidad relativa, debemos tener los tornillos alejados de ese foco de fractura, es decir, que quede un espacio bastante grande en ese foco de fractura y distribuir los tornillos en la parte proximal y en la parte distal, dejando un área de trabajo central grande, que creo que eso es a lo que hace referencia. No sé, Luis, si estás de acuerdo con lo que acabo de mencionar. Sí, completamente. Lo ideal es una buena distribución de tornillos, implantes largos, y yo no recomendaría en trazos simples el uso de placa puente en fracturas diapiciarias. Básicamente entonces tendríamos que complementar esa osteosíntesis con tornillo de compresión en caso de tratarse de un trazo oblicuo, y entonces sí colocar una placa puente, pero reducir el trazo de fractura. No dejar que solamente la placa esté haciendo el esfuerzo. Perfecto. Percy Valdivia, de Perú, pregunta: ¿cuánto tiempo después de una fractura abierta 3B se realizan los colgajos? Como lo manifesté en la charla, en este momento la recomendación es el fix and flap. Esto quiere decir que idealmente debe ser realizado de una manera temprana. Si tienes una fractura que has desbridado adecuadamente, probablemente 1 o 2 veces, la has lavado muy bien, estás seguro ya que no hay tejido muerto, etc., lo más pronto posible. Ojalá sobre las 72 horas sería lo ideal tener cubierto una fractura abierta grado 3B. Eso disminuye notoriamente los índices de infección, eso le da vitalidad al foco de fractura, permite que consolide más fácilmente, y los resultados realmente son completamente diferentes a que si uno deja esto de manera, digamos, abandonada o por un tiempo muy largo abierto. Luis, ¿alguna pregunta has escogido? Bueno, mientras tanto, aquí Pablo Fernández de Chile dice: ¿qué esquemas de antibióticos se recomiendan en el cemento con antibiótico? Ya había contestado por el chat alguna pregunta. Básicamente lo que más se utilizan son la gentamicina y la vancomicina, pero aquí hay que tener en cuenta que más importante que el antibiótico mismo es la concentración local que tenemos. Es decir, si usted coloca perlas con antibiótico, está poniendo un antibiótico a una dosis altísima solamente ahí en el sitio de la fractura. Entonces, así el germen sea resistente a ese antibiótico, esa dosis tan alta va a permitir que funcione y funcione muy bien. Entonces, funciona como espaciador número 1, ocupa un espacio muerto y funciona muy bien por la alta carga de antibiótico. Incluso ya se consigue comercialmente el antibiótico, el cemento ya con el antibiótico, y si no lo puedes
problema, ¿por qué? Porque es en polvo, entonces es más fácil diluirlo junto con el polimetilmetacrilato. El problema es que entre más antibiótico le pones al cemento, el cemento va a tener problemas de fraguado. Entonces, a veces no permite poner más de un par de gramos de antibiótico. Bueno, amigos, estamos finalizando este webinar. Queremos agradecer a Juan Manuel, a Luis Ochoa, la excelente presentación. Queremos agradecer a los participantes que nos hayan haber estado una vez más con nosotros. Los invito para el próximo viernes a la misma hora, en donde vamos a culminar la primera semana sobre principios básicos en el tratamiento de fracturas. Se va el doctor Marcos Carrión de Ecuador, nos va a hablar acerca de estabilidad en las fracturas, y el doctor Pablo Barbosa de Brasil sobre los principios AO en el tratamiento de fracturas articulares y fracturas diapizales. Damos por finalizado este webinar. Muchas gracias, felicitaciones a los presentadores. Gracias.